Jeremías 24, verso 5 dice: Así dice Jehová, Dios de Israel. Como a estos buenos higos, así consideraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de caldeos. ¿Para qué los transportó? Para su bien. Están notando, los higos buenos fueron los que escaparon. La cesta de los higos buenos representa a los que escaparon de la destrucción cuando los babilónicos sitiaron a Jerusalén, aquellos que escucharon la voz del pastor en tiempo de Jeremías. Ahora leamos a quién representan la cesta de los higos malos. Jeremías 24, verso 18. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, ciertamente así dice Jehová. De la manera que daré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al remanente de Jerusalén, que queda en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Verso 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán. ¿Y por qué cosa? Por maldición. A todos los lugares donde yo los arrojaré. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Esta profecía tiene doble cumplimiento. Primeramente, se cumplió en el tiempo del cautiverio de 70 años en Babilonia, cuando los desobedientes se mezclaron con las naciones gentiles, y cuando Cristo vino solo existía la tribu de Judá. Y también sucedió lo mismo con la tribu de Judá. La Biblia lo dice. Romanos capítulo 15, verso 4 dice: Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todos los escritos de los profetas son para nuestra enseñanza y consolación. Ahora leamos lo que el predicador sabio dijo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya que fue en los siglos que nos han precedido. En la Biblia encontramos muchas profecías de doble cumplimiento y debemos prestar mucha atención. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10 dice: Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Verso 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que todas las cosas que fueron escritas de los eventos que sucedieron, según los apóstoles, fueron escritas como ejemplo para nosotros. Y esta generación que crucificó al Mesías fue descrita por el sacerdote Jeremías. Y exactamente así pasó en el año 70 después de Cristo. Murieron muchos miles de judíos y muchos miles fueron esparcidos a las naciones. Y los cristianos, aquellos que escucharon atentamente las palabras del buen pastor, escaparon a una provincia llamada Pela o Peya, años antes de la venida del Imperio Romano a destruir la nación judía, tal como profetizó el profeta de Ananot. Pero también el Señor Jesús habló sobre esta higuera en dos parábolas importantes. La primera la encontramos en Lucas capítulo 13 y leo, versículo 6. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Jesús envió al profeta Juan el Bautista y lo mataron. Y luego Jesús anduvo predicando 3 años
Y en sus últimos días en Jerusalén fue cuando narró esta parábola. Leamos. Lucas capítulo 13, verso 7 dice: y dijo el viñador: he aquí estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué ocupa un lugar en la tierra? Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que cave a su alrededor y la estercole. Verso 9. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. El ministerio de Jesús fueron 3 años y medio. De acuerdo al profeta Daniel, y exactamente 3 años y medio anduvo entre los suyos aquellos que no le conocieron. Aquel árbol no dio fruto. Deuteronomio capítulo 20, verso 20 dice: mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Y el Señor Jesucristo no encontró fruto en esta higuera. No solamente no encontró fruto en los líderes religiosos, también los maldijo y muy claramente les dijo, leamos, Marcos capítulo 11, verso 14, nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Ahora continuemos leyendo para ver qué pasó a la higuera a la cual Jesús había maldecido. Marcos capítulo 11, versículo 20 dice: y en la mañana, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21. Y Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, no en higueras, no en naciones terrenales, no en idiomas terrenales, simplemente en Dios. Para las fechas de la Pascua, en la estación del año en que ocurrió este evento, lucía frondosa y con muchas hojas muy verdes, además de unas brevas, unos higos pequeños. Pero debido a que Jesús no encontró siquiera estos higos, fue que la maldijo. Ahora bien, los líderes judíos en ese entonces, los cuales se enorgullecían de ser árboles aparentemente con frutos, pero que en realidad nunca daban frutos, solo hojas. Creían que en el templo estaba la presencia de Dios eterno, pero estaban desnudos, así como Adán y Eva, y se cubrían solo con sus hojas de higuera, pero eran pecadores y no tenían frutos. Ellos creían que vivían una vida recta delante del Dios Todopoderoso, pero estaban desnudos, vivían una religión enteramente apartada de lo que Dios había dicho a Moisés y a los profetas. Vivían una vida de apariencias e hipocresía. Es por ello que debían de ser cubiertos con la sangre del Cordero, el cual es Jesús, el Mesías. Pero no quisieron, lo rechazaron y lo entregaron a la muerte por inicuos afuera de la ciudad de Jerusalén. De ellos solo unos pocos creyeron en Cristo, como José de Arimatea, que sí creyó en Jesús, Pablo de Tarso, quien era un fariseo. Había también un celote que formó parte de los 12 apóstoles. Lo que quería Jesús es que se arrepintieran de sus pecados, que no se cubrieran con hojas de higuera y que dejaran esa vida de pecado. Estos líderes no quisieron y por eso fueron maldecidos por no dar fruto. Jesús vino a sellar la visión y la profecía. Todas las profecías que apuntaban al Mesías llegaron a su cumplimiento. Leamos en Génesis capítulo 49, verso 10, y dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Verso 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de la asna, lavó en el vino su vestidura y en la sangre de uvas su manto. Cristo es el Rey de Israel y es a la vez el sumo sacerdote. Por eso dice: el cetro y el legislador no faltarán en Jerusalén hasta que viniera Silo, que viene a ser pacificador, o como dijo Isaías, príncipe de paz.
El Mesías es el rey de Israel, el cual se sentaría en el trono de David. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Y el Mesías fue quien canceló los sacrificios y las ofrendas. De esa forma cambió el sacerdocio levítico por un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, verso 11 dice, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, o sea, según el orden levita. Verso 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Jesús vino a cancelar el reinado terrenal de Israel y el sacerdocio terrenal. El liderazgo de Judea sería quitado y sería dado al Mesías. Según Génesis 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que llegue Silo. Después de la muerte de Jesús, los pueblos de la tierra vinieron a ser cercanos por el nuevo pacto. Y la ciudad de Jerusalén terrenal fue desechada como el lugar de morada del Dios eterno. Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 27 dice, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Amigo y hermano que me escuchas, ahora que sabemos que Jesús es la vid, nosotros somos injertados en ese árbol. Pero un olivo, como dice Pablo en Romanos capítulo 11. Por ende, debemos dar fruto porque de otro modo seremos cortados igual que aquellos que fueron desarraigados porque no le recibieron. Seamos como los discípulos y aquellos que dieron fruto y fruto en abundancia. No nos cubramos con las hojas de higuera como una religión desviada que pone su fe en las tradiciones de los hombres, que aunque pueda lucir frondosa y con hojas verdes, no da fruto. Debemos mejor cubrirnos no con hojas, sino con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Redentor, el Mesías prometido, y guardemos sus mandamientos para dar fruto. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La nación santa en el Antiguo Testamento fracasó, pero ahora nosotros que hemos conocido al Dios verdadero, corramos y no nos soltemos de la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve fruto. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si estamos en Cristo, llevamos mucho fruto. Y no importa en qué país nacimos, porque en Cristo la nación física de Israel ha sido reemplazada por creyentes, por una nación santa conformada por todos los creyentes en Jesucristo, ya sean judíos o gentiles, no importa la nacionalidad. Todos quienes creemos en Cristo y guardamos los mandamientos de Dios, somos el Israel de Dios. Romanos capítulo 9 versículo 25 dice, como también en Oseas dice, escuchan bien, Pablo está citando al profeta Oseas y dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Verso 26. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán
llamados. ¿Cómo seremos llamados? Hijos del Dios viviente. Gracias al Padre Eterno porque dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación, el cual pronto vendrá, no por un país en específico, sino por un pueblo escogido de todas las naciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice: después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar. ¿De dónde venían toda esta multitud? ¿De una nación en específico? No. La escritura dice: de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Cristo es la vid verdadera, en quien tenemos nuestra esperanza. Jesús es el Salvador del mundo, no solo de una nación terrenal, sino que de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Para ser un pámpano de la vid verdadera no necesitamos entender todo. Primera de Corintios 13, versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Verso 6: no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo colgó de aquel madero por amor. No necesitamos saber hebreo o griego o alguna lengua en específico. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas, escuchen bien, y angélicas, y no tengo amor, nada seré. Verso 8: el amor nunca deja de ser, y cesarán las lenguas. Versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Solo necesitamos hablar una lengua, y esa lengua es el amor. Marcos 12, versículo 30 dice: y amarás, escuchen, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Esto es el principal mandamiento. Verso 31: y el segundo es semejante: amarás, es el lenguaje que debemos hablar, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Esta es la lengua universal que nos trajo el Hijo del Altísimo, el amor. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él nos amó antes y por su amor fue muerto para que en cualquier nación que estemos le aceptemos y guardemos su palabra. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Cristo no vino solo para salvar a una nación terrenal, ni seremos salvos por hablar una lengua de una nación específica. Y antes de su ascensión al cielo, dio mandamientos a sus apóstoles. Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id, ¿a dónde dijo? ¿A una nación en específica? No. Dice: id a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, escuchen, guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo estaría con su pueblo hasta el fin del mundo en todas las naciones donde Él envió a sus apóstoles y a sus discípulos
a predicar. Él no los envió a un país en específico. Él no los mandó con una lengua en específico. Él los mandó a predicar a todo pueblo, tribu, lengua y nación. El amor del Padre eterno es tan grande que envió a su Hijo unigénito para libertar a todo aquel que en él cree. Juan capítulo 3 versículo 16 es la expresión del amor, y leo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde lo envió? Por amor a todo el mundo. No lo envió solo por un solo país, solo por un solo lenguaje. Lo envió a todo el mundo. Lo envió para que fuera salvo todas las naciones de la tierra. Por eso murió Cristo. Y ese es nuestro deseo aquí en este ministerio, El Predicador 07, que esta enseñanza llegue a toda persona que está en búsqueda de la verdad. Si eso es lo que estás buscando, mi amigo que me escuchas, no te quedes con el talento que Dios te dio allí escondido. Predica la palabra de verdad. Y si esta predicación ha llegado a tu mente y a tu corazón, comparte estas enseñanzas con otras personas que conozcas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor Jesús, nuestro Redentor, te bendiga y hasta la próxima.